La fe y la idolatría son dos cosas opuestas, contrarias, las cuales no tienen nada que ver la una con la otra, como la luz y la oscuridad. Dijo Pablo: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen en Jesucristo. Porque, ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros, es decir, los cristianos, somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan del medio de ellos, de los idólatras, y apártense. No toquen nada impuro, es decir, no se involucren en las obras y en los hechos de los idólatras. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6 del 14 al 18. La fe verdadera es poner tu confianza y tu seguridad en Jesucristo y en su palabra que tiene cumplimiento. A Jesucristo lo respaldan sus hechos poderosos y su palabra que tiene cumplimiento, porque Él no es mentiroso y sabe cumplir su palabra. En cambio, la idolatría es poner tu confianza y tu seguridad en otro que no sea el Dios verdadero, porque cualquier otro no tiene el poder de nuestro Dios. No hay otro que iguale su grandeza. No hay otro que sepa cumplir su palabra como Él. La Biblia nos habla de un capitán romano que tenía un criado que estimaba mucho, al cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación, y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía, dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Lucas capítulo 7, del 1 al 10. La fe verdadera es saber dirigirte al único Dios verdadero, confiando en su poder y en su palabra que tiene cumplimiento. Porque Él mandó y fueron creadas todas las cosas del universo. Dice la Biblia de Jesucristo: por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Juan capítulo 1, versículo 3.
En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Con quién podríamos comparar a nuestro Dios? ¿Quién puede tomar su lugar? ¿Quién puede igualar su poder? ¿En quién podríamos confiar más que en Él? ¿A quién más podríamos dirigirnos sin caer en la idolatría? Dice la Biblia, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Hay un solo Señor, que es Jesucristo. Y hay una sola fe verdadera, que es en Jesucristo. Porque hay un solo Dios verdadero que está sobre todos. Y hay una gran diferencia entre el Creador y las criaturas que Él ha creado, para que no andemos buscando a ningún otro. La fe verdadera está puesta en Dios y en su palabra. Quien desecha esto es un idólatra que no reconoce a su Dios. Nos dice Dios en la Biblia, vengan a mí, que yo los salvaré, pueblos del extremo de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo lo juré por mí mismo, hice una promesa de triunfo, y esa promesa se cumplirá, que ante mí todos doblarán la rodilla, y por mí jurarán todos, y dirán, solamente en el Señor está la victoria y el poder. Todos los que me odian quedarán en ridículo. Gracias a mí, todo el pueblo de Israel saldrá triunfante y estará orgulloso de mí. Isaías 45, del 22 al 25. Dice el Señor Todopoderoso, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién hay igual a mí? Que hable y me lo explique. ¿Quién ha anunciado desde el principio el futuro y dice lo que está por suceder? Pero ánimo, no tengan miedo. Yo así lo dije y lo anuncié desde hace mucho. De hecho, con miles de años de anticipación. Y ustedes son mis testigos. El pueblo de Dios es testigo del cumplimiento de la palabra de Dios con una precisión exacta. ¿Hay acaso otro Dios fuera de mí? No hay otro refugio. No conozco ninguno. Ninguno de los que hacen ídolos vale nada. Y para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Los que les dan culto son ciegos y estúpidos, y por eso quedarán en ridículo. El que funde una estatua para adorarla como si ella fuera un dios, pierde su tiempo. Todos los que la adoren quedarán en ridículo. Los que fabrican ídolos son simples hombres. Si todos juntos se presentaran a juicio, quedarían humillados y llenos de terror. Isaías 44, del 6 al 11. Esto dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde antes que nacieras. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo y afirmé la tierra sin que nadie me ayudara. Yo no dejo que se cumplan las predicciones de los falsos profetas.
Yo hago que los adivinos pierdan la razón. Yo hago que los sabios se contradigan y que sus razonamientos resulten puras tonterías. Isaías 44, versículos 24 y 25. Por lo tanto, no hay otra palabra tan firme, verdadera y confiable como la de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios vivo, con una palabra viva, eficaz, certera, verdadera y que tiene cumplimiento. Sus palabras quedaron escritas en la Biblia. La Biblia tiene miles de años que se escribió y mantiene una vigencia extraordinaria, una actualidad sorprendente, porque se sigue cumpliendo su palabra con una precisión admirable, mostrando claramente que es Dios quien nos habla a través de ella. No hay otro libro como la Biblia, no existe. Dijo Jesús: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Mateo capítulo 24, versículo 35. Quien desecha la palabra de Dios y no hace caso de ella es un idólatra, con ideas y razonamientos equivocados. Dice el Salmo 135. Yo sé muy bien que el Señor nuestro Dios es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo mismo en el mar que en sus profundidades. Salmo 135, versículos 5 y 6. En cambio, los ídolos de los paganos, de la gente idólatra que no conocen al Dios verdadero, son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Ni siquiera tienen vida. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Salmo 135, del 15 al 18. La gente idólatra prefiere a un Dios que no los reprenda, ni los corrija, ni los castigue, porque son dioses que no dicen nada. Los idólatras solo tienen a esa clase de dioses para que les den buena suerte y los prosperen en esta vida. Por eso, su religión y el culto que le ofrecen a esos dioses no sirve de nada. La gente idólatra se deja guiar por la imaginación de sus malvados corazones, que los llevan a hacer toda clase de maldades, con las que ofenden continuamente al Dios verdadero, provocando su enojo. En cambio, Jesús dice a su pueblo: yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios, el Dios verdadero. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, del 19 al 22. El idólatra es impulsado a hacer maldad, porque se imagina que Dios es como él y que le consentirá sus hechos de maldad. Pero al malvado Dios le dice: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos. Te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras se te suelta la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano. Contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. ¿Pensaste que yo era igual que tú? Pero voy a acusarte cara a cara.
voy a ajustarte las cuentas. Salmo 50 del 16 al 21. Porque la idolatría es maldad. Quien practica la idolatría, practica la maldad. Dijo Pablo a los cristianos: hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, es decir, la idolatría. Que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni hagan cosas impuras, ni sigan sus pasiones y malos deseos, ni se dejen llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen, y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían. Colosenses capítulo 3 del 5 al 9. Porque todo esto es idolatría. Por eso, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14 y 15. La fe verdadera es en Dios y en su palabra. Quien se desvía de esto cae en la idolatría. Ni la Virgen María y ningún otro santo, ni ángeles, ni otra cosa creada por Dios puede ocupar el lugar de Dios, ni sustituir su palabra.